tenemos que entender la relación de la iglesia con Cristo. Tenemos que entender la profundidad de la revelación escritural, porque si bien lo vemos que desde el Génesis Dios está estableciendo nada menos los fundamentos, los principios. Usted tiene que recordar que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, a partir del 21, tú tienes que acordar que dice que Jehová Dios hizo caer en sueño. Tenemos que recordar en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, dice que tomó Dios una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí vemos uno de los puntos a los cuales tenemos que tener en cuenta para todo lo que es vamos a decir, en el programa de hoy, tú puedas dejar como pinzado ese conocimiento. Toma de la costilla, y Jehová Dios toma del hombre, hizo a una mujer con esa costilla y la trajo al hombre. Y entonces vemos que Dios trae a través de una costilla, a través de una estructura ósea, de un elemento óseo del cuerpo del varón, toma y dice la Escritura que hizo una mujer de ella y se la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán que esto era ahora huesos de sus huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Eso está escrito en la palabra. Pero por tanto, dice la palabra, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo creo que el misterio escritural de la palabra, en cuanto el hombre se unirá se unirá con su mujer y serán una sola carne, esto lo vemos en el libro, este misterio, dice la Escritura, el apóstol Pablo hablándoles a los de Efeso, le dijo, grande este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque también el apóstol Pablo le enseñó a los efesios y les dijo, porque somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne y de sus huesos. Él estaba hablando que la relación de la esposa con nuestro Señor, que será el esposo al que nos viene a desposar. Por esto dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, decía también el apóstol Pablo, enseñándole a los de Efeso. Pero hay algo que aquí, este misterio escritural, se nos tiene que revelar para entender nuestra relación de nosotros como iglesia con Cristo. Porque si no entendemos la relación, el vínculo al cual Dios estableció, cómo debíamos vincularnos y poder alcanzar lo que Dios tenía establecido para con cada uno de nosotros, se nos hace agua por muchas partes y nunca vamos a poder centralizar nuestra vida en Cristo por medio de que ese misterio no se nos revele. Porque dijo el apóstol Pablo, grande es este misterio, que los dos sean una sola carne. Y dice esto, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que ese misterio que el apóstol Pablo decía, y ya en el Génesis Dios se lo revela a Moisés y lo expresa de una forma a la cual nosotros en el antiguo pacto parecíamos que todavía tuviéramos el velo. Pero gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo se nos abrió el entendimiento, se quitó ese velo y hoy podemos ver la Escritura con la inmensidad, la profundidad, la longitud que tiene. Pero ¿con qué propósito quiere que nosotros se nos devele? Hubo unas generaciones de hombres y mujeres a los cuales nosotros, por amor a Dios, nos acercamos a Dios, tuvimos el nuevo nacimiento, pero dice que era necesario nacer de nuevo para ver el reino. Pero una cosa es que lo estés viendo al reino y otra cosa es que también era necesario que pases, nada menos que seas bautizado en agua y en espíritu para que puedas entrar en el reino. Así que hay dos elementos más el primero que se nos hacen un fundamento y un principio para poder nosotros estar en el reino. Así que naturalmente la iglesia, el hombre natural, el hombre recién convertido, sin tener tratada su alma por la vida del Espíritu Santo y haber nacido su espíritu de nuevo, el hombre demora en el proceso de entender el propósito mayor de que nos acercamos a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que debemos entender, el apóstol Pedro dijo algo? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación. Así que hay una palabra que es una leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer por dentro para salvación. Pero mira qué curioso, es tremendo. Si nosotros nos quedamos en esa etapa de proceso, en esa etapa de predestinación, que predestinación significa en lo que trae la revelación de la misma, es caminar por lo preparado de antemano por Dios para con cada una de las vidas. Así que si yo me quedo solamente en tomar esa leche no adulterada espiritual, a la cual nos va a dar, por supuesto, un sustento, un conocimiento, nos va a traer el rudimento, que son los, vamos a decir, el comienzo, el fundamento inicial de lo que es la vida cristiana, y nos va a poder traer, tratar de establecernos dentro del plan eterno de Dios. Pero hay un punto que, si bien rudimentos sería un nivel de palabra, pero tenemos 3 niveles de palabra. Tenemos rudimentos, secretos y misterios. Usted tiene que recordar que el Señor mismo lo dijo en la Escritura: a vosotros os dado a conocer los misterios del reino. Así que es necesario que nosotros, aparte de tomar una leche espiritual no adulterada para crecer para salvación, hay un propósito mayor que debemos tener, que se nos revele el misterio de lo escondido, atesorado, lo secreto de lo que está en su palabra. Así que esto es para pocos, no, amados míos. Dice la Escritura, y el apóstol Pablo lo enseñaba, dice: a vosotros es dado la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Y no hay nadie que os enseñe. No significa que no vayas a ninguna escuela de estudio bíblico, no significa que estudies si te estás interesado en teología, no quiere decir eso, sino que él está diciendo: tienes el Espíritu Santo que te enseñaría todas las cosas, tienes el Espíritu Santo que te haría toda verdad, y tienes el Espíritu Santo que te enseñaría lo que ha de venir y estaría contigo hasta el fin del mundo. Así que estamos viendo que si tenemos el Espíritu Santo, estamos diciendo que decía: vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos nada menos que por medio del Espíritu Santo nos puede revelar la Escritura. Tú tienes que recordar que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Así que cuando tenemos comunión íntima, los secretos, los misterios de Dios que tiene para su iglesia, es que debemos tener un mayor esfuerzo, y la palabra secreta, para que puedas introducirte a los mayores niveles de revelación escritural, es que seas un hombre comprometido y de pacto. Ya hoy no podemos hablar de comprometido y de pacto en la inmensidad que podríamos hablar 3, 4, 5 programas al respecto. Pero sí, yo quiero que sepas que qué es lo que no se te ha revelado en la Escritura, es porque todavía no te has comprometido y no has entrado a los niveles mayores de pacto. Así que cuando tú estás en ese interés y te moviliza en tu interior ese deseo, seguro que Dios está trazando en ti nada menos algo hermoso, que lo dice en el libro de Salmos. Dice la palabra de Dios, dice en el libro de Salmos, dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Sabe qué significa fiel? Es aquel que cumple propósito, que vive su vida con propósito, que vive y construye para el reino. Y dice la palabra en el libro de Salmos 101, versículo 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Así que mira qué precioso y qué perfecto que es nuestro Padre. Así que tenemos algo como revelación escritural, que Él mira con sus ojos nuestra fidelidad, nuestro compromiso para con Él, para con el propósito, para con el llamado, para con el destino profético. El programa pasado estábamos hablando de preeminencia, primogenitura y primicia. Son 3 elementos que el fundamento mayor es ser primero, luchar por lo primero y lo mejor, ser el primer fruto maduro, y no es una competencia, sino que es el privilegio de caminar, ¿sabes qué? Como lo dijo: el que camine en mi camino de la perfección,
este me servirá. Así que es un camino a la cual Él quiere que nosotros caminemos. Recordemos que compartimos en el libro de Hebreos 5, desde el del versículo 7, decíamos que el Señor, con su temor reverente, a causa de su temor reverente, dice que Él tuvo que aprender obediencia para ser perfeccionado y ser autor de eterna salvación. Así que, para ser perfeccionado, ¿por qué? Porque Él estuvo como hombre. Cristo, en los tiempos de su carne, dice Hebreos 5:7, ¿qué quiere decir? Tenemos que entender y comprender la profundidad del misterio de la piedad, que es que Cristo vino en carne. Cuando nosotros entendemos Cristo vino en carne, es que vivió con nosotros como hombre, sin tomar de la deidad de Dios para que no interrumpiera en el plan eterno del Padre, porque Él tenía que venir a restituir, a restaurar y renovar las generaciones para el propósito que está trazado escrituralmente en la palabra de Dios, que viviría su iglesia, que viviría su amada, que viviría nada menos cada uno de nosotros que somos cuerpo de Cristo. Bien, aquí empezamos a detonar algo, que la palabra perfección, muchos hombres y mujeres la tratamos de ver desde un enfoque que es inalcanzable. Yo te digo en el nombre de Jesús, dice la Escritura, mire qué importante que dice en el libro, vamos a leer también continuar en el libro de Hebreos capítulo 5, desde el versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y dice la Escritura, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué estamos comprendiendo aquí? Y el apóstol Pablo, que los teólogos no certifican que si bien lo escribió el libro de los Hebreos el apóstol Pablo, pero con el lenguaje que tiene todo el libro de los Hebreos, podemos decir fehacientemente por el Espíritu Santo que ha sido el apóstol Pablo. Y mira lo que continúa diciendo. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos, rudimento habíamos dicho que es el fundamento inicial de nuestra doctrina cristiana. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Así que estamos viendo que había un camino por delante que nosotros como iglesia, para poder alcanzar ese camino a la perfección, se nos tenía que revelar lo que el mismo apóstol Pablo recibió a través de la revelación escritural en el libro de, vamos a ir a Efesios, también si tienes la escritura, yo te pido que estés atento con este tema. Yo quiero que vayas a Efesios 4:11. Yo quiero que vayas, ¿lo tienes? Bien, es muy importante esto. En Efesios dice la palabra de Dios que dice, gloria a Dios. ¿Lo tienes? Ya lo tienes. Muy bien. Leemos juntos. Mira lo que dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, dice la palabra, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, alabado sea Dios, dice pastores y maestros. Pero mira lo que dice, ¿para qué lo constituyó? Y acá hay algo muy curioso, muy profundo, porque a veces nosotros leemos distintos términos a los cuales, si bien el original tiene un enriquecimiento escritural y gracias a los distintos métodos de enseñanza que se nos ha proporcionado desde el tiempo de que la parte técnica se nos ha dado el privilegio de conocer el Strong. El Strong es una profundidad que se nos abre el conocimiento a comprender el original y a comprender el hebreo, a entender lo que significaba. Y empezamos a ver que a fin de perfeccionar, nada menos, dice la Escritura, a los santos para la obra del ministerio. Así que dice que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Si tú eres cuerpo, necesitas estar nada menos bajo una impartición, como dice los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando empezamos a ver
la profundidad que tiene este término, constituir. ¿Sabe qué constituir significa? Es un término legal. Dios no se mueve a través de nuestras emociones, sino que se mueve a través de términos legales. Así que constituyó significa que Él bajó del cielo a la tierra y manejas nada menos todas las atmósferas de arriba. Eso significa que un hombre al cual tiene el privilegio de conocer el plan eterno como diseño de Dios que tiene para la humanidad, dice que era con esos 5 ministerios la iglesia, impartiendo por los distintos ministros, iba a llegar a alcanzar ¿qué? A ser perfeccionado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si nosotros somos cuerpo de Cristo, si nosotros somos cuerpo, como leíamos al comienzo, tenemos que recordar que en el Génesis decíamos, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El apóstol decía, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, para poder ser edificados en la revelación escritural, tenemos que estar bajo impartición, nada menos de hombres verdaderos apóstoles. ¿Por qué digo verdaderos apóstoles? Porque también lo dice en el libro de Apocalipsis. Dios se lo revela al apóstol Juan en Patmos y le dice, has probado aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Así que hay unas generaciones de hombres que sin tener el fruto de apóstol, ¿qué es tener fruto de un verdadero apóstol? Tener fruto de un verdadero apóstol es quien doctrina a la iglesia. Y nada menos, los frutos son ministros. Un verdadero apóstol tiene que haber formado en su trayectoria distintos ministros, maestros, pastores, evangelistas, profetas y aún apóstoles a los cuales a través doctrinalmente, a través de la revelación escritural, haya fundamentado la iglesia. Eso es un verdadero apóstol, no porque tenga 10, 20, 30, 40, 50 iglesias a las cuales se ha extendido, pero doctrinalmente no está enriquecida a través de la revelación escritural. Puede ser un extendimiento de distintos ministros que tuvo la oportunidad, pero sin tener la revelación de que capaz un pastor es maestro y un evangelista es un pastor y está funcionando en distintas áreas como ministerio, no podemos ser edificados en el cuerpo de Cristo conforme a la perfección que Dios quiere darnos. Así que dice la palabra, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe pareciera que es algo muy sencillo, pero la unidad de la fe, si nos queremos unir en la unidad de la fe, tendríamos que tener la fe de Abraham. Dice que la fe de Abraham fue contada por justicia. Pero ¿sabe usted por qué se le fue contada por justicia? Porque aún él, sin estar en pacto con Dios, sin aún él haber venido Melquisedec trayéndole el pan y el vino, que es figura del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y lo introduce al pacto eterno, aún él, Abraham, con todos sus errores, con todas las circunstancias que tuvo que vivir, él perseveró y dice que nada menos fue contado por justicia porque él perseveró ante la promesa. Él no escatimó la promesa, él esperó la promesa, pero esperó en fe. Amados míos, así que la unidad de la fe, estamos hablando, no es algo pequeño. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Quiere decir que la fe va a ser el detonante, pero una fe como nuestro padre Abraham. Que se nos pueda contar como justicia. No nuestra justicia, no. Porque nuestra justicia nunca puede poner en buen juicio todo lo que hayamos cometido como errores. Dios tiene misericordia, Dios tiene perdón, Dios tiene bondad, amor, y aún en su gracia nos permite, en su favor divino, introducirnos y volvernos al reino porque hemos sido pecadores. Pero hay un plan eterno de Dios que Él quiere que nosotros podamos alcanzar, nada menos lo que está revelado el apóstol Pablo, que esa estatura de fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto.
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no se limite en su mente, en su corazón, de que no pueda andar en el camino de perfección. Porque si usted está escuchando hoy la radio, es porque usted está en el camino, usted está en la verdad. Usted ha tenido el privilegio de que un día le hicieran proceder al arrepentimiento y venirle la luz del entendimiento a su mente, a su corazón, de que hay una verdad, hay un camino y en él está la vida. Así que, amados, hay una plenitud que Dios quiere que viva su iglesia. Y es solamente para que no podamos ser niños fluctuantes. Fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo. Cuando hablamos de niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda doctrina, ¿qué era lo que estábamos hablando como característica de niño? Es peligroso. Dice, porque tenéis tales... ¿Sabe lo que decía el apóstol en Hebreos? Decía, no puede ser que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Así que cuando empezamos a ver que para que no seamos niños fluctuantes, necesitamos la impartición apostólica, la impartición de la palabra profética para alinear y enfocar a nuestro destino profético, a lo que está predestinado desde antes de la fundación del mundo, como dice en el capítulo 1 del libro de Efesios. Así que, amado, nos está instando Dios a que tengamos que tener un alineamiento correcto en el plan eterno. ¿Por qué? Porque para que no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina o por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿qué cuerpo? Nosotros, cada uno de nosotros, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que cuando empezamos a ver la profundidad de lo que realmente Él quiere que podamos alcanzar la estatura de madurez, es que el alimento sólido, que es como una palabra de reino en cuanto misterio y secreto, no puedes quedarte con una palabra de rudimentos en las cuales, dice la Escritura, el apóstol Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que por ellas crezcáis para salvación. Está bien que crezcas para salvación. Está muy bien que tengas una comunión con Dios, pero se te tiene que subir un escalón para que puedas entender que hay un mayor propósito en tu vida, que en el camino de perfección, para que les pueda servir a Dios, al Padre, al reino y al plan eterno para contigo que tiene como propósito en tu vida, se tiene que revelar que tú tienes que tener una estatura para alcanzar la estatura de madurez, y es que estés bajo impartición apostólica y profética. Eso lo dijo en el libro de Efesios capítulo 2 del versículo 20 al 23. El apóstol Pablo le dijo, es necesario que seamos edificados en el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, la cual la cabeza del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo ahí? Que los apóstoles, nada menos doctrinalmente en el libro de los Hechos, usted tiene que ver una cosa importantísima, porque yo siento en el espíritu que muchos hombres y mujeres piensan que en este tiempo todavía no deberían haber apóstoles. Y yo le digo que tenemos que tener temor de Dios, temor reverente, porque es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que Él constituyó. Que constituir y que estamos diciendo son términos legales que Dios tiene, no emocionales. Legales para establecerlo sobre la tierra. Así que es un término legal que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo cara a cara con Dios. Así que cuando no se nos revela que la figura apostólica en este tiempo en la iglesia, pero por supuesto, yo lo entiendo que si usted dice sí, pero muchos se están llamando y poniendo tilde de apóstol. Sí, es cierto, pero usted puede probar los apóstoles si usted está lleno del Espíritu Santo. Si no, entra
en un error y lamentablemente usted no va a poder ver en el Espíritu si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. ¿Sabe lo que decía? Hay algo tan lindo que me agradó tanto cuando el Señor le hablaba a los discípulos y muchos lo abandonaron al Señor en aquel momento cuando Él estuvo hablando de su cuerpo, de su sangre, que era verdadera bebida, verdadera comida, que por eso iba a tener la vida eterna. ¿Sabe qué dijo Él? Le estaban preguntando a los discípulos y dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amados míos, si yo no creo en aquel que Él me ha enviado, y yo tengo que tener una vida espiritual para yo sopesar los espíritus. Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Nosotros somos hombres finitos, pero el Espíritu Santo tiene la plenitud de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseñaría todas las cosas. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación? ¿Qué intimidad profunda? ¿O te escapas delante de la presencia cuando Él está queriéndote contener, sustentar, dirigir, direccionar conforme al propósito para que lo alcances? Amados, es un tiempo de reflexionar en cuanto, estos no son apóstoles, estos se llaman profetas, pero sí aceptamos el ministerio profético, aceptamos el ministerio evangelístico, aceptamos los maestros, pero no aceptamos los apóstoles. Yo le digo en el nombre de Jesús, ¿cuántos años más tendremos que demorar para entender cómo se nos fue revelando paso a paso los distintos ministerios? Yo no quiero hablar de este tema porque yo quiero que usted se le ensanche el corazón, como decía el apóstol Pablo, ensanchaos vuestros corazones, no seas estrechos en vuestros corazones. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que si Dios está hablando a tu vida, es momento de poder reflexionar, de tener una actitud a la cual tener un espíritu enseñable es lo que necesita la iglesia en este tiempo. Porque muchos hombres en la comodidad no pagaron más precio de estar en intimidad con el Padre. Amados, es un tiempo que para poder ser perfeccionados tenemos que estar bajo impartición. Por eso que lo vemos tan lejano, por eso que dice la palabra de Dios que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Pero le decía el apóstol, decía, necesidad de leche tenéis y no de alimento sólido. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuando no necesitáis el alimento sólido y tú crees que la palabra lanzada, evangelística, enriquece y hay que llamar a toda la iglesia? Pero dijo el apóstol Pablo, yo siendo heraldo voy a quedarme. Yo siendo un heraldo en una época de llevar a Cristo, yo voy a descuidar y quedarme. No, está perfecto que se evangelice y podamos lanzar por los distintos medios de comunicación una palabra que te traiga al reino, que pueda despertar el interés, que hay un verdadero camino, la verdad y la vida. Pero hay una palabra para aquel que ya llevamos años en el evangelio, que todavía muchos por rutina o por costumbre se acercan a la iglesia para cumplir con Dios, para cumplir con el pastor. Quiero que me vea el pastor para que fui el domingo para que vea que estoy, pero mi vida íntima con Dios en la semana es lejos el corazón de Él. Así que Jesús decía mismo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No podemos ser esas generaciones de hombres que nos engañemos a nosotros mismos. Así que Dios, para alcanzar la estatura de madurez, tenemos que alcanzar y tener el deseo, el hambre de comer un alimento sólido. Un alimento sólido es una palabra de misterio, es una palabra de revelación impartida a través del Espíritu Santo, a la cual te va a mover todas tus estructuras. Te va a mover todo lo que antiguamente pensabas que era lo único que había en la Escritura, pero los hombres que han pagado un precio para la intimidad con Dios, a la cual empezó a bajar un manto sobre la tierra, sobre nuestro país inclusive, yo te digo, tú eres uno de ellos que tiene la oportunidad para que podamos ver conjuntamente todo lo establecido por Dios en la Escritura. Así que, ¿sabes? Te quiero decir, uno de los problemas graves, y está en la Escritura, ¿sabes? Hay una revelación que le dice, Dios le habla al profeta Jeremías, pero había un dolor
en Jeremías, porque Jeremías tuvo nada menos que llevar una palabra, un mensaje a un pueblo hostil, un pueblo que era rebelde, Israel, pero él sufría dando ese mensaje. Pero cuando él habla en Lamentaciones, en capítulo 4, muestra en la Escritura por qué los hombres no pudieron recibir el alimento sólido. ¿Y sabes qué? El alimento sólido tiene que tener las paredes de nuestro aparato digestivo, tienen que estar preparados para recibir un alimento sólido. Usted sabe que los bebés toman leche, ¿no es cierto? Pero llega un momento que hasta el niño, cuando se le crecen los dientes, necesita poder tener un alimento sólido al cual poder comer otro sustento, necesita otro sustento. Así que, amados míos, no te estoy exhortando, sino que tenemos que llegar a todos los niveles. Hay palabras que capaz tú ya estás fundamentado, ya estás edificado, ya estás en el camino de la perfección, ya está, pero igualmente quédate, porque hay una palabra para ti, porque el Espíritu Santo no solo quiere llevarte a una perfección a la cual con tu entendimiento natural, sino quiere darte un principio escritural para que te fundamente y te proyectes, porque en la casa, para que sea bien edificada, en vano trabajan los edificadores, si Dios no es quien edifica la casa. Así que, amados míos, ¿sabe qué era el cuidado? De que no estaban nada menos cuidado el aparato digestivo. Así que el aparato digestivo, para que esté preparado para asimilar un alimento sólido, es según los nutrientes que tuviera la leche. Así que mire, qué terrible. ¿Sabe que hay algo tan maravilloso en la Escritura que muestra el Señor? Dice que la hija de mi pueblo es cruel, dice, y los chacales dan la teta y amamanta a su cachorro. Pero la hija de mi pueblo es cruel, como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó en su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se los repartiese. Amado, mire qué tremendo. Acá está poniendo un ejemplo que los chacales amamantan a su cachorro, pero nosotros si recibimos esa leche espiritual no adulterada, como decía el apóstol Pedro. Pero para que podamos ser y no se nos pegue nuestra lengua en nuestro pecho, en el paladar, no se nos pegue, para que la palabra pueda crecer por dentro, debe tener los verdaderos nutrientes. ¿Y qué son los nutrientes? Hay palabras de salvación, como decía, para que crezcáis para salvación. Pero hay una palabra de reino, hay una palabra de establecimiento escritural, que es establecimiento de tu llamado profético. ¿Sabe que primogenitura significa el derecho de un padre? Es el ser jefe, el que recibía nada menos la doble porción. Pero ¿qué es lo que pasaba? Este hombre, si no entendía el plan eterno de Dios que tenía con su vida, lamentablemente entraba, como entró Esaú, a querer vender su primogenitura, porque decía, ¿de qué me vale tener la primogenitura? Pero Jacob sabía por su madre. En el vientre de Rebeca dice que peleaban los dos, pero el mayor serviría al menor. Así que hay un proceso ahí, en ese momento de amamantamiento, de intimidad, de crecimiento, que teniendo el conocimiento del diseño de Dios para Jacob, instruye correctamente, no solo le da la misma leche, sino que también le da el conocimiento, le da a Jacob de quién era Jacob en el propósito de la descendencia de Abraham. Así que, amado mío, si yo no conozco, la mujer es como figura de la iglesia, y lo hemos leído al comienzo. Yo quise no detenerme en algunos puntos, pero cuando dijo que sacó de la costilla del hombre y formó la mujer, es la estructura ósea. Nosotros, la mujer es figura de la iglesia, podemos tomarla como figura de la iglesia. Y acá vemos a Rebeca, que ella en la comunión con Dios, ella dice que habló con el padre porque no soportaba cómo se peleaban Jacob y Esaú dentro del vientre de ella. Y ella le consultó a Dios. Así que
la iglesia que está sufriendo los dolores de parto antes de formar las generaciones de hombres y mujeres que están creciendo Cristo dentro de la iglesia, para que cuando venga Jesucristo y tome de sí mismo, esa generación como madre, como iglesia, debe saber el plan eterno, debe saber el diseño correcto, porque si no, Esaú se terminó casando con las mujeres cananeas. Y sin embargo, Jacob tenía la virtud de cuidar nada menos la casa, el hogar, la familia y la descendencia dentro del núcleo familiar. Así que, ¿quién era el que estaba constituido? Por Dios, constituido, acuérdate, es un término legal. Era algo ya establecido en el cielo, como está en tu vida, para que no te quedes solamente con un alimento, sino que puedas buscar, después de los rudimentos, buscar los secretos y los misterios y tesoros escondidos que están en la palabra escritural para el tiempo profético de su iglesia hoy. Hoy Dios está llamando a su iglesia. Que no podamos ser niños fluctuantes, llevados por distintas estratagemas de hombres, a través de doctrinas humanas, a través de liturgias humanas. La liturgia es algo que queremos ponerlo paralelamente a la Escritura y no tiene fuerza ni poder, porque lamentablemente eso lo que hace es desviar el llamado eterno y destino profético de las generaciones. Así que, amado mío, estructuralmente debemos quitar muchas estructuras de pensamiento, debemos quitar muchas estructuras que lamentablemente nos dieron como rudimento, pero muchos eran modismos o liturgias las cuales sí tenían parte de conocimiento escritural, pero no podía estar fijada y estructurada sin la vida del Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Es la única forma que la palabra pueda cobrar vida dentro nuestro y que las paredes puedan asimilar los nutrientes de la leche para preparar un alimento sólido, es solamente a través de que se nos revele que hay un alimento a la cual por impartición va a hacernos crecer y perfeccionar. Amados, sabe que siempre estamos hablando y estamos con el temor del tiempo que se nos termina, porque hay tantas cosas que tendríamos que decir con respecto a este tema, que yo creo que no quiero que se pueda quedar usted sin tener la esencia de lo que Dios quiere para su vida. ¿Sabe qué precioso que es que el apóstol Pablo se preocupe? ¿Sabe que también le dijo a los hermanos de Corintios, le dijo, os he dado de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces? Así que no te tienes que sentir, vamos a decir, como que estás siendo exhortado. Yo creo que la finalidad de que pueda llegar esta palabra hoy, que tú nunca sintonizabas la radio y hoy justo estás sintonizándola, es que tengamos que reflexionar que tenemos que alcanzar una estatura que Dios está pidiendo a su iglesia, que es una estatura de madurez que nos hace introducir nada menos a ser primicia ante el Padre. Ser primicia, recuerda siempre este término, alcanzar a ser un fruto maduro. Maduro. Una madurez significa todo aquello que tiene un hombre como fundamento, grandes niveles de prudencia, buen juicio y sensatez. Por eso que las vírgenes estaban esperando para desposarse con el esposo. Pero habían 5 que eran insensatas. Así que esas 5 ya no tendrían que haber estado esperándolo, porque eran insensatas, dice la Escritura, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que, y las 5 prudentes aún necesitaron de aquella voz que habló a la noche y le dijo, ahí viene el esposo. Así que hay una figura de una iglesia despierta a las 5 prudentes, a las 5 iglesias, a la figura de las 5 vírgenes, que tú tienes que saber que vírgenes, si bien en la palabra de Dios tiene una finalidad, una profundidad, pero dice que también la iglesia la quiere presentar virgen y pura ante nuestro Señor Jesucristo. Virgen es aquella que está separada, que es virgen por su carácter privado y es novia y doncella ante la presencia de su esposo. Así que cuando empezamos a ver que estas vírgenes tenían una estatura de madurez, que habían alcanzado poder tener un cierto acercamiento a la estatura que Dios está pidiendo a su iglesia, estamos viendo que la impartición en nuestro espíritu es tan importante que se nos tenga que revelar. Por eso, amados, ¿sabe qué? La iglesia
no podemos darnos el privilegio de detenernos. Usted tiene hoy una palabra la cual es necesaria para la iglesia. Pero sabe que hay una palabra que quedé muy enganchado los otros días y me hizo meditar, me golpeó en mi espíritu, porque está en la versión Palabra Dios de Todos, ¿sabes? PDT, en Efesios 1:14. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación y así podemos alabar. Mire qué curioso. Así que la promesa de Dios puede llegar a nosotros cuando se complete nuestra liberación. Hay una promesa de Dios para su iglesia. Hay una promesa que es escritural. Hay una promesa que tenemos que apropiarnos de los beneficios de su diseño y único diseño escritural en la palabra. Hay un diseño. Y para poder hablar de él necesitaríamos horas y horas, y queremos que si Dios permite poder añadir más horas para que cada uno consecuentemente podamos ir estableciendo en el diseño de Dios como el programa, dejándote un fundamento como el que te estamos dejando hoy. Hay un fundamento que es constituir que es un término legal que Dios tiene para su iglesia. Pero cuando dice que la promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación, hay una liberación en nuestro pensamiento, hay una liberación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma que tiene que ocurrir. Usted tiene que recordar que el pueblo de Dios, nada menos en Egipto, no estaban esperando un libertador. No sabían si querían tener un libertador y no lo estaban esperando. Así que en este tiempo necesitamos una palabra que nos liberte de toda estructura religiosa, de sin tener compromiso y llegar a niveles de pacto, para que podamos entender que hay un diseño que es mayor del que nosotros estábamos acostumbrados en cumplir en nuestra iglesia, de cumplir con nuestros pastores, de cumplir hasta aún engañándose a sí mismo. Voy a ir y voy a quedar bien. Pero amados, es tan importante que se te tiene que revelar que de esa forma no puedes alcanzar el sueño de Dios en la tierra. Por eso que te insto que cuando dice es necesario que se complete nuestra liberación para que esa promesa de Dios llegue a nosotros, ¿sabe qué pasó? Mire qué terrible. Cuando nosotros no tenemos el diseño y no estamos impartidos a través de la revelación profética que tiene que establecer el reino en el periodo de tiempo que está en la humanidad viviendo, dice la palabra de Dios en Éxodo 13, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Cuando estaban saliendo de Egipto, no los quiso pasar cerca de la tierra de los filisteos. Porque ¿sabe qué dijo Dios? Para que no se arrepientan el pueblo cuando vean la guerra y se quieran volver a Egipto. Así que, amado mío, ¿sabe que cuando el hombre no alcanza la madurez en el proceso que Dios lo introdujo? Es cuando ve la guerra, ve la circunstancia, ve el dolor, ve el sufrimiento, quiere salir del proceso y no continuar en él para que seamos procesados. Y dice que los pasó por un costado porque dijo Dios, no vaya a ser que vean la guerra y se quieran volver a Egipto. Muchos hombres están con una pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Amados, eso es inmadurez, eso es insensatez, eso es que no se nos ha revelado que hay un nivel de palabra que te tiene que determinar en este tiempo. Y te dice, levántate, iglesia. Hay una palabra para ti, hay una palabra a la cual queremos alentarte. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo dijo algo maravilloso? Dice que Él, tomando de forma de siervo, no se quedó como siervo, con la mentalidad de siervo. ¿Sabe que la mentalidad de siervo no difiere con la que es esclavo? Hemos sido durante mucho tiempo cautivos por diversas circunstancias, cautivos nuestra mente y esclavos de nuestras circunstancias. ¿Pero por qué? Porque cuando no se nos revela que tenemos que entender, ¿se acuerda que Jesús dijo, yo no voy a estar más viviendo 12 años y trabajando en la carpintería de mi padre? Eso, ser carpintero, amado mío, fue una circunstancia. Nacer en un establo fue una circunstancia, pero entiendo, mi establo de hoy, pero si yo
obediente en este establo, en esta circunstancia, en esta situación, sigo obediente en la situación que no me gusta, hay un trono para mí, porque a su debido tiempo, a su debido la voluntad del Padre y la voluntad del Padre, así me va a colocar nada menos la posición del establecimiento en su reino. Amados míos, debemos que ver que las circunstancias son el proceso para que alcancemos la madurez.